Quien no asuma que con la muerte de Benedicto XVI la Iglesia quedó descabezada y fue retirado el catejón del papado, no entiende nada. En el vídeo de hoy vamos a recordarte cómo hemos llegado a esta situación de la impostura institucionalizada. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. Por fin ha llegado el 7 de mayo del año 2025. Ya es el día en que se inicia el famoso cónclave para elegir al que oficialmente sustituirá, ellos le llaman el sucesor de Bergoglio, el mal llamado Papa Francisco. Terrible lo que está viviendo la Iglesia Católica. 12 años de impostura papal con este personaje y hoy os queremos hacer unas reflexiones muy sencillas para hacer un breve repaso a cómo hemos podido llegar hasta este día. ¿Qué va a dar a luz este día? Un árbol malo, lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, lo dice la palabra de Dios, el Evangelio, un árbol malo no puede dar frutos buenos. Hunde sus raíces el árbol del Vaticano actual, de este colegio cardenalicio, hunde sus raíces en la impostura de Bergoglio, que le dio un golpe de estado a Benedicto, el cual no renunció válidamente, lo hemos dicho por activa y por pasiva. Todavía, lo hemos explicado durante más de 5 años, todavía hay seguidores de este canal que dan por bueno el cónclave. ¿Por qué? Porque se siguen intoxicando, porque no dan el salto de la fe, porque no escuchan a la Virgen, porque no aceptan las evidencias canónicas, porque se siguen apoyando o escuchando medios oficialistas y permiten que les confundan. Así es imposible. Esto es tristísimo y durísimo. Yo desde hace 4 años, desde mayo del 21, quería ya dejar el canal porque pensé que ya estaba hecho todo mi trabajo. No tengo ningún interés en hacer lo que hago más que porque creo que es lo que Dios me pide y de eso se trata. Todos tenemos que hacer la voluntad de Dios en la medida de nuestras posibilidades, sintonizar al máximo con lo que Dios nos pide. Señores, ¿cómo hemos llegado hasta este punto de máxima confusión? Por falta de amor a la verdad. Cada uno tendrá que analizarse a sí mismo. ¿Cómo amo yo la verdad en mi vida? ¿Qué lugar le doy realmente a la verdad en mi vida? ¿Se la doy o no se la doy? Pues bien, yo os digo, yo quería dejar el canal hace 4 años, pero a Dios gracias aquello era una tentación. Tenía que seguir sirviendo a la Iglesia como lo estoy haciendo. A algunos les molesta lo que decimos y el tono en el que lo decimos. Cualquier cosa les sirve para acusarnos de ser soberbios, de ser, de ser arrogantes. Nos dicen, sois unos arrogantes, etcétera, etcétera. Parece que les molesta las certezas y las seguridades que tenemos y que quizás ellos no tienen. ¿Y por qué no tiene la gente certezas y seguridades a estas alturas del partido? ¿Por qué siguen pensando que el gol que metió Jorge Mario Bergoglio fue un gol legal? ¿Por qué lo siguen pensando? ¿Por qué no atienden al trabajo del padre Cornet? Habemus antipapam, es un antipapa, ha sido un antipapado. Aquí la clave es entender que hemos llegado a este punto en el cual se retiró el catejón papal en el año 2023, a la muerte de Benedicto XVI, si bien ya hicieron una primera fase en la que se convivió con Bergoglio y Benedicto como papa emérito, una figura pues que no existía, que ya nos estaba gritando que había algo muy raro. Convivieron 2 papas, uno verdadero y uno falso, el papa verdadero Benedicto en sede impedida y el papa falso Bergoglio con el golpe de estado, con ese cónclave nulo, porque no puede haber un cónclave válido, el de 2013, si previamente no ha muerto el papa o previamente no ha abdicado válidamente al munus. Ya hemos explicado durante estos 5 años por qué ese cónclave fue nulo, por qué no hubo una verdadera renuncia o abdicación de Benedicto. Pues todavía hay seguidores de este canal que no lo entienden porque se empeñan en picotear aquí, allá, por aquí, por acá, escuchan a unos, escuchan a otros y permiten que su mente se intoxique, que su espíritu se intoxique, que le venga la duda, el demonio de la duda, de la confusión. Y nos acusan a nosotros de ser arrogantes porque estamos convencidos de lo que decimos, porque nos tomamos en serio los estudios canónicos y lo que ha dicho la Virgen, y todo
cuadra, todo confluye hacia una única verdad, que con la muerte del Papa Benedicto XVI se retiró el catejón del papado, y cuando eso se entiende que lo que estamos viviendo ahora, en este día 7 de mayo, es una impostura institucionalizada. Hola Arturo, seguimos comentando la actualidad del cónclave, este cónclave ilegítimo. ¿Cuál es el problema de origen? El problema de origen por el cual este colegio cardenalicio está contaminado es que ellos mismos retiraron al catejón en el año 2013. Se dieron un golpe de Estado como institución y posteriormente han continuado 12 años defendiendo la mentira, la impostura. Así que, ¿cómo no van a estar sumidos en el pecado, en la niebla? Siempre recordamos algo importante, que se aplica a una sociedad. El individuo siempre se puede salvar, el colectivo no, porque desde la Semana Santa del año 2020 estamos en un proceso de irreversibilidad. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos afirmar al 100% que tras este cónclave pudiera surgir algún cardenal que hiciera una reparación pública, que pidiera perdón, que hablase y que posteriormente, de forma sobrenatural, a partir del aviso, fuese Pedro Romano. Lo vemos muy difícil, pero no queremos hacer una enmienda a la totalidad y decir que ni uno solo de los cardenales tiene salvación. No, eso sería una tentación en esta época, previa al aviso. Bueno, nosotros, cómo no, pues nos basamos en lo que la Santísima Virgen Pura Dolorosa de Umbe nos ha comunicado. Y en los mensajes de Umbe hay dos ejemplos en los cuales España es protagonista y son de aplicación para entender por qué el colegio cardenalicio está como está. Dijo la Virgen el 4 de junio del 72 que España, esta nación, comete muchos errores contra la Iglesia. Por eso, España como nación va hacia su purificación. Claro que dentro de España hay personas que están en estado de gracia, sí, y se salvarán, pero como nación no. Pues eso mismo se aplica al colegio cardenalicio. Nos vamos a basar hoy fundamentalmente en el mensaje que dio San Miguel Arcángel, en el cual el santo arcángel habló de los sucesores de los obispos, de que la fe está contaminada y del próximo papa, el único que queda, que vendrá tras Benedicto XVI, Pedro Romano. Pues San Miguel nos pidió que rezásemos para que ese próximo papa, que insistimos, no vamos a conocer su identidad antes del aviso, pudiera aprobar los mensajes de Umbe. Y como los mensajes de Umbe son los que nos explican cuál es la ruta de las llaves de San Pedro, lógicamente no va a salir ninguna solución que nos proporcione a Pedro Romano si Pedro Romano no se ajusta a lo que el cielo nos ha revelado por medio de San Pedro, la Santísima Virgen y San Miguel Arcángel. Y de momento no hay la menor conexión entre este colegio cardenalicio y la solución que el cielo dará para que el pequeño resto tenga un pastor en el desenlace de la historia. No la hay, de momento no la hay. San Miguel dijo, la fe se está contaminando, ese es el drama, ese es el auténtico obstáculo, porque cuando la fe se contamina, y lleva contaminándose 12 años, eso tiene muy mal arreglo. Decía San Juan de Ávila que se puede estar en pecado mortal, faltar a la caridad y mantener la fe. Y eso, siendo grave, no es tan grave como no tener la verdadera fe. Porque si no tienes la verdadera fe, ¿cómo te vas a dar cuenta de cuáles son tus pecados? ¿Cómo te vas a examinar? Es muy difícil. No estamos diciendo que todos los cardenales hayan perdido la fe, pero que en general está contaminada. Y Pedro Romano no puede estar contaminado, porque claro, si Pedro Romano es un pastor con la fe contaminada, apaga y vámonos. Por eso, en el caso de que ahora mismo, hasta el momento, esté en ese colegio cardenalicio y participe del pecado de omisión, de no defender la verdad, tendrá que hacer una reparación. La fe se está contaminando, eso es gravísimo,
se producen unos bloqueos intelectuales porque se incurre en la herejía. Y ya decía el santo doctor español, patrón del clero, que la soberbia del entendimiento es peor aún que la soberbia de la voluntad. Y están en ese punto, tienen soberbia de entendimiento. Cuando uno niega la verdad, es presa fácil de los demonios y colabora con ellos para autoengañarse. Y algunos, que a lo mejor hayan conocido los mensajes de la Virgen Pura Dolorosa, y desde ese punto de vista han sido curados y sanados, pues ahora parece que reniegan de esa curación, de ese hallazgo maravilloso, de las maravillas de Umbe, porque ya dijo el primer Papa San Pedro en la segunda carta, aquello de que el perro vuelve al vómito y la cerda lavada vuelve al fango. Es que algunos parece que han hecho eso. Ya no estoy hablando únicamente de los cardenales, sino en general del clero, de los obispos, los curas. Otra pregunta, vamos a ver. Si de este cónclave no sale Pedro Romano, entonces, ¿quién es el que sale? Un enemigo de Dios. Porque aquí, una vez más, acudimos al ajedrez. O la pieza es blanca o la pieza es negra. O perteneces a un ejército o perteneces a otro. Las piezas grises no valen. Así que yo me temo que saldrá un sustituto de Bergoglio. Claro, es lo más probable, por supuesto, es lo más probable. Por eso la Virgen no quiso hablar de ningún sustituto de Bergoglio, porque a todos los efectos es lo mismo, y además si lo hubiera hecho se hubiera complicado la comprensión, y al no haber hablado de ningún sustituto ya ella ha desactivado los movimientos de la masonería eclesiástica, que así pongan a uno, a dos o tres, a todos los efectos es lo mismo. El último será el falso profeta. Ya sabemos por la Sagrada Escritura que habrá un falso profeta, por eso la Virgen en un no ha querido hablar del falso profeta, igual que ya sabemos que habrá un juicio de las naciones, en el cual el Señor vendrá y todos lo verán. Pero por eso ella solamente lo ha prefigurado, ha querido hablar de las fases previas de la parusía, que son las que no están tan claras en la Sagrada Escritura, aunque sí lo están para quien quiera estudiar, y son las que nos explica Numbe. Vengo por mis hijos, el aviso, y vengo por toda la humanidad. La parusía, los arrebatamientos, para más adelante. Ahí la cosa se pondrá muy, muy difícil también, porque el que no se enmiende en el aviso, y estoy hablando de los religiosos, pues se va a volver más malo todavía. Bueno. ¿Y por qué no habla ningún cardenal? Fijaos que durante todos estos días hemos tenido un trabajo excesivo, una actividad fuera de lo normal en el canal, claro, porque son unos días especiales. Hemos hecho llamados de todos los tipos y colores y a través de todas las personas a los cardenales. Hablen. Es urgente que hablen, que digan la verdad. Más de uno de ustedes saben cuál es la verdad, pero callan. Sepulcros blanqueados, cobardes, llamémoslo X. Dios sabrá qué calificativo poner a cada uno de ellos, porque Dios es el único juez que no se equivoca, que sabe lo que está pasando y cómo calificar a cada uno. La realidad es que callan, y el que calla otorga, y están permitiendo esta impostura institucionalizada. Y ahora se reúnen 133 electores a partir de las 4:30 en la Capilla Sixtina, en Roma, en el Vaticano, para hacer la primera votación de una cosa que está cocinada, está orquestada, todo está orquestado. Lo dijimos hace 3 años en un vídeo, en una revelación privada de una persona que compartió ese mensaje o esa oración, como le llama esta persona, en el año 2015. Todo está orquestado. Son 2 facciones que aparentemente van a estar encontradas y va a ser un falso cisma. Esto es lo más probable que surja de ahí, de este falso cónclave, inválido cónclave, porque participan electores elegidos o nombrados por Bergoglio. El 80%, lo hemos dicho por activa y por pasiva, y todavía hay seguidores de este canal que tienen esperanzas en este cónclave inválido, nulo, que no puede dar como resultado más que frutos malos. Un árbol malo solo da frutos malos. ¿Por qué tenemos que rezar entonces? Pues hemos rezado para que hubiera un cardenal que públicamente dijera la verdad antes del cónclave. Ya se van a reunir esta tarde a votar en la primera votación. Han callado. 133, 13 más de los 120 permitidos. Otra razón que para los oficialistas les tendría que alertar para ver que el cónclave será inválido, nulo. 13 más, un número masónico, curiosamente. Otra curiosidad más, otra coincidencia más.
La realidad es que eso nos acusan les molesta que nosotros tengamos certezas, seguridades. Certezas y seguridades, como decía la Virgen, donde yo piso es firme. No os echéis atrás por nada, porque si le seguimos a ella, si le tomamos en cuenta y en serio sus indicaciones que nos ha dado en las Mariofanías de Umbe y en muchos otros sitios, en Fátima, Tercer Secreto de Fátima, etc., llegamos a la conclusión de que el catejón del papado ha sido retirado. Solamente falta que se retire el catejón de la Eucaristía a mitad de la semana de Daniel, cuando ya a partir de ahí empezará la gran tribulación o santa ira de Dios. En ese momento, quien haga eso, sea el que van a elegir ahora falsamente, o sea otro, quien quiera que sea, ese será el falso profeta, el anticristo religioso. Mauricio Zeta, hace unas horas, me dijo que me iba a enviar un vídeo. Lo hemos publicado, su vídeo. Es muy interesante su trabajo. Y él dice, él ya puesta en firme, en su día lo dijo, que Bergoglio era el falso profeta. Ahora, pues, ha tenido que reconocer que no, porque murió. Oficialmente ha muerto, si no nos han engañado y nos lo presentan más adelante. Yo no creo que nos hayan engañado en ese sentido. Creo sí que está muerto, aunque si lo reaparecieran, pues habríamos visto que ha sido un engaño. Y lo digo porque no les interesa dejar cabos sueltos, con nada. Este personaje es muy locuaz y muy fácilmente podría hablar más de lo debido. Ya lo ha hecho. La verdad engendra odio. Por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad a una costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. En el vídeo de Mauricio nos decía que Bergoglio era el antecesor del falso profeta y ponía en interrogación quién será el antecesor, el que nos traiga al anticristo. Yo creo que ese va a ser, casi con toda seguridad, Donald Trump. Donald Trump lo veo claramente como bueno, además es que lo han dicho los propios sionistas, lo han dicho, que es el elegido, el Mesías de Edom, lo calificaban, etc. Este trabajo lo hemos explicado en un vídeo muy largo que publiqué el día de las elecciones en los Estados Unidos, el pasado mes de noviembre. En el libro UMBE 2025 advertimos sobre quién es Donald Trump, el engaño que trae Donald Trump. Vamos a ver, es el elegido para la era de Saturno. La era de Saturno que él ha dicho que va a traer es la era del anticristo. Pero la gente no quiere, prefieren autoengañarse, prefieren buscar soluciones humanas. La Virgen lo dijo en UMBE, no servirá ninguna luz. A partir de 2020 no servirá ninguna luz. Cumplimiento de la profecía de los 30 años, mensaje central de UMBE, no servirá ninguna luz. La impostura está institucionalizada, los dos alfiles trabajan al unísono, en connivencia, el político y el religioso. Y este falso cisma que se aventura pueda ocurrir, que ya veremos lo que ocurre. No vamos a jugar aquí al acertijo, pero sí queremos estar prevenidos por si ocurre. Daría lugar a dos antipapas. Ninguno de los dos sería papa verdadero. Ni el apoyado por Donald Trump, que se van a apoyar en él para... Fijaos que él se disfrazó con inteligencia artificial, él en su perfil de no sé si de X o cuál, él publicó una foto suya o una imagen suya hecha por inteligencia artificial disfrazado de papa. Hasta ese punto llega el descaro de este personaje de disfrazarse de papa. Ese sí que es soberbio y arrogante. No nosotros, porque estemos seguros y convencidos de lo que decimos. Eso le molesta a personas. Yo también me pregunto, ¿no será que tienen envidia de que estemos seguros y convencidos? De que tengamos certezas de lo que está pasando, de por dónde van los tiros del engaño. Obviamente no tenemos el 100% de las respuestas. Lo hemos dicho hasta la saciedad. La profecía se va desarrollando en el tiempo y vamos viendo, es como el que atraviesa un túnel y va viendo la luz poco a poco en la medida que va caminando, va hacia el fin del túnel. Pero esta oscuridad que atravesamos viene iluminada por la Virgen. Ella es la que tiene el encargo de ayudarnos en esta última prueba. Qué pena que siendo la reina de los profetas la desprecien. La desprecian. Y un gran sector dentro de la Iglesia, especialmente el sector tradicional o tradicionalista,
desprecia a las profecías de la Virgen. Obviamente no hay que caer en el aparicionismo de creernos cualquier cosa que atribuyan a la Virgen. No es eso. Nosotros no hacemos eso. Nosotros solamente nos tomamos en serio las verdaderas mariofanías, aprobadas o por aprobar. Y las mariofanías de Umbe están por aprobar, pero son verdaderas porque tienen profecías cumplidas, porque el tiempo ha ido confirmando su veracidad. Así que tenemos claro lo que está pasando en la Iglesia. Está la impostura institucionalizada, lo explicamos en nuestro libro Umbe 2025, y no hay que mirar más a Roma, al Vaticano. No hay que mirar más al Vaticano, sede ya del anticristo, porque Roma perderá la fe y se convertirá en sede del anticristo. No hay que mirar más al Vaticano, hay que mirar al Señor. Recordemos las palabras de Juan Pablo II, recordémoslas, que ahora son más actuales que nunca. No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. A Él, a Cristo, a Jesús Eucaristía, a su palabra, a su magisterio verdadero, es al que tenemos que mirar, a Él, a Cristo, no al Vaticano, no a ese falso cónclave. El amor vence siempre. El amor vence siempre. Como Cristo ha vencido. El amor ha vencido. El amor vence siempre. Aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. ¿A qué esperamos para mirar a Cristo, a su verdadero magisterio, a su verdadera doctrina, a sus verdaderas mariofanías? Porque Cristo y María van de la mano. ¿O acaso nos creemos que lo que dice María es al margen de Cristo, como si ella no tuviera nada mejor que hacer? Ella es la enviada por la Santísima Trinidad. Y quien en esta prueba final no la tome en serio, se pierde. Se pierde, pero no porque lo digamos nosotros. ¡Ay, qué arrogantes sois, qué arrogantes sois! Porque lo quiere Dios así. Lo dice San Luis María Griñón de Montfort. El protagonismo que va a tener María es porque es voluntad de Dios. Y hay que tomarla en serio. Y no se toma en serio a la reina de los profetas. No se la toma en serio. ¿Cómo pretendes tener orientación en esto que está pasando sin tomarla en serio? Por eso la mirada en él y en ella y en él. Porque son las dos caras de una misma moneda. Como dijo un obispo que lamentablemente se vio envuelto, se vio abducido por Bergoglio. Pero era un buen obispo que hizo un excelente trabajo en su diócesis. Qué pena, qué pena. Es que la gente no es consciente, y los obispos menos, del poder seductor, embaucador, hipnotizador del misterio de iniquidad que empezó a revelarse con Bergoglio en el 675 con esa impostura religiosa que empezó a cobrar fuerza a la muerte de Benedicto y que presumiblemente va a dar paso al anticristo religioso. Pero nos da igual que sea el que viene ahora u otro, más adelante. No va a tardar mucho, esto no se puede prolongar indefinidamente. El Señor viene, es su promesa y el Señor cumple su promesa. El que quite la transustanciación, ese será el falso profeta. Pues nada, muy atentos, no a lo que pase en Roma, porque ya os digo, la mirada en Cristo, la mirada en María, en sus mariofanías y en sus indicaciones verdaderas, auténticas. Y no dejaros intoxicar ni envenenar escuchando a unos y escuchando a otros, porque eso es absurdo. ¿Para qué? ¿Para qué? Todo está orquestado. Lo dijimos en ese mensaje que publicamos hace 3 o 4 años y dado en el 2015. Todo está orquestado. Son dos facciones falsas las que van a salir presumiblemente a partir de este inválido cónclave. Dos facciones falsas, una la que elijan en este cónclave inválido, otra la que se resista a esta elección. Como niños chicos dirán, no, eso no nos gusta, no vamos a consentir más esto, no vamos a consentir más esa línea y tal y cual.
y por su cuenta elegirán a otro. ¿Por qué será una elección inválida? ¿Por qué dará lugar a otro antipapa? Porque participarán falsos cardenales. Bueno, retomemos a la actualidad. La Virgen pide divulgar sus mensajes, no se está haciendo. Y como no se está haciendo, la confusión es máxima. Y si sale elegido alguno de los 27 cardenales válidos que nombraron Juan Pablo II y Benedicto, pues eso va a servir para que algunos digan que puede haber esperanza, porque es un cardenal válido, pero no captan la idea. Y es que la idea es que la sucesión papal terminó con Benedicto. Pero hay ahora actualmente algunos sacerdotes mediáticos, por ejemplo, el argentino Oliver Rabasi y el español Santiago Martín, que están poniendo el énfasis en que de este cónclave saldrá el sucesor de San Pedro, y no el sucesor del Papa Francisco. Parece que ya se están desmarcando. Después de llevar 12 años con la brocha gorda blanqueando el sepulcro, ahora cogen el pincelito para darnos ese matiz y encima pretenderán que nos creamos que nos están ayudando a discernir. No, parece que ahora están tratando de escabullir su parte alícuota de responsabilidad por no haber hablado. Ahora es muy fácil, ¿verdad? Ahora que se ha muerto Bergoglio, como dice el sabio refranero español. A moro muerto, gran lanzada. Así cualquiera. Pero la lanzada hay que dársela al moro, es decir, a Bergoglio, en vida. Ahora ya, ¿qué más da? Bueno, ¿qué más? La Virgen no puede contar con ellos, con los cardenales. Un ejemplo, ayer fue primer sábado de mes, día de reparación a las ofensas al Inmaculado Corazón de María, y no se hace nada. Siguen justificando el legado de Bergoglio, la mayoría, esperando una solución de un colegio cardenalicio que repetimos que es un colegio apóstata, que está en pecado, un colegio que como colectivo es un traidor a Dios y a la Iglesia, y siguen cifrando sus esperanzas ahí, y pidiendo oraciones por esos cardenales. No. Vamos a ver, ¿qué más podemos decir? Bueno, la pregunta sería, ¿por qué han callado durante 12 años? ¿Y por qué ahora van a empezar a hablar algunos? Pues han callado porque no querían meterse en problemas, porque se han amado más a sí mismos que a la verdad. ¿Y por qué hablan ahora? Pues porque se siguen amando más a sí mismos que a la verdad, y porque quieren tratar de escapar del derrumbamiento, que es esa situación provocada por la falta de fe en el clero, con visión infernal de los curas incluida, que precede al aviso. Ahora estamos en el derrumbamiento eclesial. Ya es muy difícil, si es que se ha perdido el tiempo, porque no han querido resolver. Han tenido tiempo y medios y pruebas y facilidad, y no han tenido que pedir permiso para entrar a internet, ni pagar dinero, ni jugarse el tipo, ni viajar, y no lo han hecho porque no les ha dado la gana. Pero como Dios es tan misericordioso y tan paciente y es fiel a su palabra, no como ellos, que son infieles y traidores, pues ahora mismo Dios estará, queremos pensar, como el padre de la parábola del hijo pródigo, oteando el horizonte a ver si algún cardenal arrepentido vuelve, reconociendo su culpa, llorando, haciendo penitencia, y tal vez sobre esa base de arrepentimiento el cielo después sobrenaturalmente pueda nombrar a Pedro Romano. Lo que es seguro es que el cielo no va a nombrar a ningún Pedro Romano que pertenezca a este colegio cardenalicio si previamente ese Pedro Romano no ha hablado. Y en el caso de que saliera una escisión de este cónclave y hubiera un grupo que arropara a un candidato ortodoxo que hablase y dijese la verdad, buena señal, pero aún así no sería suficiente. Porque nosotros jamás hemos pedido ningún signo al cielo, pero como sabemos que Pedro Romano será carismático y será asistido por el padre San Pío de Pietrelcina, porque nos creemos los mensajes de Umbe, pues esa parte no puede faltar. Así que nadie le reconozca validez a Pedro Romano si no ha cumplido con esas premisas. Primero, la de salirse de la situación global de pecado de la institución cardenalicia, y en segundo lugar, tiene que ser ungido por Dios de forma sobrenatural, y ya veremos cómo nos enteramos, igual que en el aviso.
Ya veremos cómo sabremos nuestros pecados, cómo seremos conocidos ante Dios. Es que aquí ya estamos pasando al terreno de la fe. ¿Nos creemos las apariciones de la Virgen, sí o no? Sí, pues entonces con todas las consecuencias. No, pues si no se la creen, le seguirá yendo muy mal, porque estarán desoyendo a la reina de los profetas, estarán fuera de la vía sacra de Umbe y se confundirán. Es que, hasta donde nosotros sabemos, ninguna revelación privada ha explicado con la precisión con la que lo han hecho las Mariofanías de Umbe la situación del papado, lo que siempre hemos llamado la primera línea generatriz, que no la hemos escrito Arturo y yo, esta historia, que eso estaba ahí, se dio en Vizcaya hace más de 50 años, ¿por qué vamos a hacerle? Si nosotros pues hemos encontrado ese tesoro y lo defendemos de forma continuada, es que es nuestra obligación, por eso lo hacemos, no porque queramos protagonismo. Bueno, estamos bastante cansados, pero ya para lo que queda antes del aviso hay que aguantar, ¿no? Vamos a ver, esto es importante. Los que creemos, no solamente Arturo y yo, por supuesto, en los mensajes de la Virgen pura dolorosa de Umbe, que es la misma y única Virgen, Madre de la Iglesia, que ha dado muchas otras revelaciones privadas que se ensamblan y complementan a la revelación pública. Pues ¿cómo estamos ahora? Estamos tranquilos, tenemos paz en la tribulación nunca falta. Y vemos cómo la profecía se sigue desarrollando de forma que nos va confirmando que es correcta nuestra interpretación. Así estamos tranquilos, no vamos desobrados por delante, queriendo llegar a la meta antes de tiempo, porque los plazos y los tiempos son de Dios, pero tampoco nos quedamos rezagados y tampoco hacemos un alto en el camino para esta expresión que está de moda ahora, recalcular ruta, que es lo que están haciendo muchos, recalculando la ruta, a ver qué dicen. Ahora que se ha muerto Bergoglio, a ver qué digo, a ver qué cuota de mercado mantengo y cómo salgo airoso de la situación. Es que es lamentable, de verdad, lo que estamos viendo de muchos comunicadores. Como no queremos crispar más el ambiente, no vamos a citar ningún nombre propio de canales ni de comunicadores. Pero podríamos hacerlo perfectamente, porque son los que nos han hecho ver cómo están los que no creen en los mensajes de la Virgen pura dolorosa de Umbe y su séquito celestial. Vamos a ver. Hemos dicho que nosotros, los que sí creemos en la Virgen, tenemos paz, estamos tranquilos, no estamos haciendo cálculos, ni adivinanzas, ni pasándonos de listos, ni nos estamos equivocando. Vaya, que es que somos muy listos nosotros, ¿no? Si es que esto no se trata de ser listo. Esto se trata de ser dócil, de trabajar y de creer. Y ya, no por nuestra honra, sino por la honra de la Virgen, se está viendo que no nos estamos equivocando. Pero es que llevamos sin equivocarnos 3 años largos ya. Bueno. ¿Cómo están los demás? Están mal. Unos peor que otros, pero en general. Vamos a ver. Nosotros hemos dicho que no hemos hecho ya ninguna apuesta de cómo va a ser la situación. Y vamos a ver qué han hecho otros, a quienes no vamos a nombrar. Por ejemplo, los oficialistas. ¿Qué no decir de los que han tenido por verdadero papa a Jorge Bergoglio? Están mal, siguen mal, por supuesto, mal, en el bando opuesto al de la verdad. Los que creen en revelaciones privadas falsas, que han dicho que ya Jorge Bergoglio era el falso profeta, y ahora están cuadrando el círculo, diciendo que se murió en el hospital, que luego resucitó, pero que luego se murió y que su legado sigue vivo. Estupendo. Bueno, están muy mal. Ellos saben quiénes son. Los que han dicho que ya Bergoglio era el falso profeta. Otros, los que han dicho que el malo será el siguiente a Bergoglio. Eso también es tan fatal, porque como han estado 12 años blanqueando el sepulcro, ahora, salga el que salga, tendrán que decir que es malo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué tendrá que hacer el que salga que no haya hecho Bergoglio? Para que ustedes en 5 minutos le pongan la etiqueta de que es el malo. Serán unos hipócritas si hacen eso, porque no han querido ver los signos de los tiempos. Además, esto es del Evangelio de San Lucas. Hipócritas, no queréis ver los signos de los tiempos. Y ahora sí vais a querer ver, pues eso, ¿no? La mota en el ojo ajeno, en lugar de ver la viga que lleva en el vuestro 12 años. Seguimos. Otros, bueno, que han dicho que Jorge Bergoglio trabajaba para el anticristo, pero sin saberlo. Qué originales son. Yo creo que esto se lo ocurran, de verdad. Dirán, a ver, ¿qué digo yo? Para quedar bien, no complicarme, hacerme el interesante y seguir con mi cuota de mercado. Y hemos oído de comunicadores bastante mediáticos
que Jorge Bergoglio trabajaba para Anticristo sin saberlo. Bueno, increíble. Otros, dicen que puede haber una escisión de este cónclave, pero no terminan de decir que este cónclave es ilegítimo, lo que hemos dicho nosotros al principio, y que así de entrada no puede salir ningún verdadero papa de ahí. Eso es lo primero que tendrían que decir. Y no lo dicen. Entonces dejan ahí la duda de que pueda venir una solución. Y claro, ahí se meten ya los favoritos de los ortodoxos, que si Burke, que si Sara. Ni Burke, ni Sara, ni nadie va a ser solución si no se dan las condiciones. Vamos a ver. Otros son unos geniales nuevos intérpretes de la profecía de San Malaquías, hasta el punto de que yo he oído que habrá 2 Pedros romanos, uno bueno y uno malo, y que dicen que Bergoglio sí estaba dentro de la profecía de San Malaquías, pero que luego vendrá otro que no. De verdad, quieren inventar lo que ya está inventado. Si es que no hay que ponerse a sacarle punta a un queso de bola, porque eso no se puede. Pero claro, quieren ellos reinterpretar la profecía de San Malaquías ahora, cuando se ha muerto Bergoglio, ¿no? Antes no, en fin. Hay otros, estos se superan, que dicen que Bergoglio sí era papa, verdadero, y que ahora tendremos 2 papas. 2, vaya hombre, 2 por el precio de uno. Uno verdadero y uno falso. Y ya está, siguen con esa teoría. Y además hacen algo que es bastante desesperante, que es que se suelen apropiar de la profecía de la beata Ana Catalina Emmerich, de las 2 iglesias, los demoledores, y entonces así la adaptan a lo suyo. Igual que trataron de apropiarse de la profecía esa, creo que era de Santa Hildegarda de Bingen, o de la propia Ana Catalina Emmerich, en la que se hablaba de la resurrección de un sumo pastor religioso, para decir que se aplicó ya a Bergoglio. Bueno, es que no se puede hacer eso, coger las profecías que ya existen de santos y beatos y retorcerlas para adaptarlas a nuestra versión. Eso es gravísimo. Eso es en fin, pues dañar a la tradición y al magisterio y a la revelación, y decir que el Espíritu Santo ha soplado por donde no ha soplado. Claro, por eso la mayoría en el aviso van a sufrir muchísimo y van a notar ese viento ardiente, mientras que otros, pues en lugar de viento ardiente, recibirán un soplo cálido agradable, igual que en el primer cenáculo junto a la Santísima Virgen María, pues esas lenguas de fuego no quemaron a los 11, sino que les transfirieron los dones del Espíritu Santo. Pues eso sucederá, algo parecido, en el segundo Pentecostés. También hay fenómenos, ¿no? Viento, en fin, es que lo que hemos dicho, Dios se manifiesta como luz, como viento, el agua de Umbe representa la gloria de la parusía. ¿Qué más? Bueno, pues no sé si me he dejado algún grupo de estos intérpretes que ahora están muy perdidos. Todos están fuera de la vía sacra de Umbe. Están invitados a entrar, que no es nuestra, que es de la Virgen, la vía sacra de Umbe. Y bueno, si no lo hacen, pues seguirán contribuyendo a propagar la niebla, y eso es gravísimo. Más les valdría haberse quedado callados, porque hablar de estas cosas es gravísimo. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, que el Espíritu de Jesús es el don de profecía. Entonces, ser profeta es hablar la verdad en las cosas de Dios. Eso es ser profeta. Entonces, los que creemos a la reina de los profetas y aprendemos de ella, estamos profetizando en su nombre. Y por eso acertamos, pero no se trata de acertar, vuelvo a repetir, porque tengamos suerte o seamos muy listos, sino porque vamos por el camino seguro. Pero si alguien no hace eso, como el espíritu de profecía no es otro que ese que dice Apocalipsis, el del Señor, el de Dios, pues estará hablando, pues como hablaban en la Torre de Babel, por ejemplo. Hablaban de otra cosa y terminaron muy mal. Por eso dice San Pablo que como no han aceptado la verdad que les hubiera podido salvar, empezando por el papado, por Benedicto, al cual no han defendido durante los 10 años en los que ha estado preso, ahora Dios se retira, porque cuando el pecado mortal entra por una puerta, Dios sale por la otra. Y cuando alguien se retira, pues es como el sarmiento seco, ya es presa de los demonios, que están fortísimos, tienen una fuerza inusitada en esta época.
y por eso así están amarrados, no quieren ver. Así que bueno, esta es la situación del colectivo, del colegio cardenalicio, y aún hay tiempo. Nosotros no somos derrotistas. Ojalá que aprovechen la ocasión que tienen todavía antes del aviso y se prepare alguno de ellos por si a partir del aviso alguno pudiera ser Pedro Romano, pero ahora mismo no va a salir Pedro Romano antes del aviso, porque eso iría contra Umbe. En el mensaje previo al del aviso, en Umbe, el del aviso fue el 22 de junio del 71, la Virgen solamente dio un mensaje, el del 4 de junio del 71, que es un auténtico parte de guerra, y ahí no hay el menor atisbo de que vaya a haber un buen papa. Es decir, que si este cónclave se va a celebrar antes del aviso, pues no vamos a tener a Pedro Romano. Luego ya para el milagro sí, para el milagro ya sabemos que en Garabandal se dijo que el Padre Pío y el Papa bueno, Pedro Romano, verán el milagro desde donde estén. Pero en Umbe también se habla de un mal papa en el momento del milagro. ¿Por qué? Porque será el sustituto de Bergoglio, por eso. Así que no quiera nadie correr más de la cuenta y pretender que así, tal cual como estamos, de este cónclave salga Pedro Romano. Bueno, muchísimas gracias y seguimos en oración y que la Virgen Pura Dolorosa pues nos siga cubriendo bajo su manto, porque la forma de unir el reino de Dios es teniendo en mente lo que significaron las velas, el trozo de manto y el celestial resplandor que ella nos dijo el 16 de enero del 71, hay que consultar los mensajes, y esos objetos celestiales vinieron el 9 de agosto del 69, vinieron del cielo, en el año en el que comenzó la Virgen la batalla para desenmascarar a la masonería eclesiástica, y terminó con la impostura sacerdotal el 13 de diciembre del 69, el día en el que oficialmente Bergoglio fue ordenado sacerdote al otro lado del Atlántico, y el mensaje posterior fue el mensaje en el que se explica cómo fue el final del ministerium y el munus papal, con la sede impedida y la sepultura de Benedicto. Y ella, actualmente, que estamos en el Sábado Santo de la Iglesia, todavía estamos al inicio del Sábado Santo de la Iglesia, es la Virgen, la Santísima Virgen, la que es la capitana, además de que siempre ella es la madre de la Iglesia. Pero es que además, hasta que sepamos quién es Pedro Romano, es ella la que ejerce el cargo como si fuera la sumo pontífice. Por eso en Prado Nuevo se presentó vestida de papa, con el humeral y la sagrada forma en el pecho, en una custodia. Para quien quiera entender, claro, quien no quiera entender, le dará igual absolutamente todo y seguirá, pues eso, trabajando contra la Virgen. Así están los sacerdotes, la mayoría. Bueno, no me extiendo más, muchísimas gracias y sigamos disfrutando de esta Pascua de Resurrección hasta Pentecostés, a pesar del colegio cardenalicio. Y por cierto, lo último que digo es que el mensaje central de Umbe fue dado en el año 71, una semana antes de Pentecostés. ¿Casualidad? No. Gracias. Lo hemos explicado en estos días, tenían que haberse reunido solamente, aunque fueran 2 o 3, tenían que ser mínimo 3, cardenales de Juan Pablo II y Benedicto XVI, entonar el mea culpa público, decir, el antipapado de Bergoglio, nos desmarcamos de él, pedimos perdón, esto ha sido una falsa solución que ha vivido la Iglesia en estos últimos años, fue un golpe de Estado, no fue Papa Bergoglio, estamos en contra, el último Papa verdadero fue Benedicto, y nosotros nos vamos a reunir para elegir al verdadero Papa, pero no lo han hecho. Si hay una división, si hay un cisma, tendrá 2 cabezas falsas, porque participarán en ambos casos cardenales falsos nombrados por el antipapa Bergoglio. En fin, sea como sea, la impostura está institucionalizada, el catejón papal ha sido retirado y la solución la esperamos solamente del cielo, de Dios, una actuación directa de Dios que va a empezar especialmente a través del gran aviso, que va a ser el terremoto que va a sacudir las conciencias de todos, de la humanidad entera, va a haber un antes y un después, y los que se mantengan fieles al Señor a partir de ahí vamos a ser, si Dios nos lo concede, perseguidos. Lo que a mí me han hecho, a vosotros os lo van a hacer. Si a mí me han odiado, a vosotros os van a odiar. Esta es la realidad, esto es lo que hay.
¿Que algún cardenal puede ser que a partir del gran aviso reaccione? Bueno, ya veremos, ya veremos. La realidad es que Pedro Romano nos lo tendrá que dar el cielo, Dios. ¿Cómo? Dios sabrá cómo, para eso es Dios. Pero no nos va a abandonar. Mientras tanto, sigue el teatro, sigue la confusión, la siembra de confusión, la impostura institucionalizada. Impostura significa todo eso: teatro, fraude, engaño, fingimiento, etcétera, etcétera. 13 cardenales más de los 120 permitidos, ese número masónico que le gusta a la masonería. Todas las televisiones y todo el mundo entero apoyando esta gran mentira, y nadie o muy pocos se atreven a hablar claro. Y a los que nos atrevemos nos acusan de eso, de soberbios, de arrogantes, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que toca, no pasa nada. Pues nada, pongamos la mirada donde la tenemos que poner, en el Señor, como decía el Papa Juan Pablo II. Un papa que sabía, que había leído el tercer secreto de Fátima, sabía lo que nos venía, por eso preparó toda esta fase, esta etapa, cambiando el código de derecho canónico para dejar una salida al Papa Benedicto XVI, creando Universi Dominici Gregis para impedir estas trampas en los cónclaves, pero parece que esto a la gente, a los cardenales, a los obispos, a los sacerdotes, les da igual. No hacen caso de un verdadero papa, que nos dijo que le miráramos solamente a él. En fin, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tenemos todas las herramientas para no ser engañados y para poder sobrevivir en esta última prueba de la Iglesia. Que Dios nos ayude. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.